A continuación, Minuto a Minuto. Porque hay noticias que trascienden en el tiempo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Minuto, nuestro espacio de entrevista y análisis de temas de actualidad nacional e internacional. Este pasado lunes se cumplió eso que dicen popularmente: en casa de herrero, cuchillo de palo, y en todo sentido. El periódico La Nación dio a conocer a través de una investigación realizada el hecho de que varios ministros de gobierno tenían subvaloradas varias propiedades a su nombre o de sus cónyuges o en sociedades en las cuales ellos eran partícipes. Y uno de esos ministros era precisamente el titular de Hacienda, Fernando Herrero, quien con todo el Poder Ejecutivo durante los últimos 6 meses ha impulsado fuertemente una reforma fiscal que logre cerrar la falta de recursos por parte del gobierno. ¿Será esto un tema que de alguna manera u otra ponga en entredicho la credibilidad no solamente del señor ministro, sino también de los propósitos del gobierno por recaudar más recursos? De eso vamos a hablar el día de hoy con Alan Saborío, socio director de Deloitte, que nos acompaña vía telefónica, y con la señora Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. A ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Comenzamos tal vez con don Alan, quien nos acompaña vía telefónica. Don Alan, esta investigación de La Nación denuncia que varios ministros, incluyendo al titular de Hacienda, posteriormente varios diputados que también impulsaban el plan fiscal, además del ex candidato del Partido de Acción Ciudadana, Otón Solís, mantuvieron valores desactualizados de varias propiedades sujetas a la ley de bienes inmuebles y por lo tanto pagaron menos de lo que les correspondía en el impuesto respectivo. Don Alan, desde su perspectiva como especialista en temas tributarios, usted fue director general de tributación directa. ¿Lo sucedido y lo denunciado por el periódico La Nación es un incumplimiento abierto a la ley o es un portillo legal y hasta moral que deja este texto? Mire, la ley de impuesto de bienes inmuebles en efecto crea la obligación por parte de los sujetos pasivos, de los contribuyentes, o sea, de quienes son propietarios de bienes inmuebles, de hacer una declaración sobre el valor de los inmuebles en el plazo que la ley determina. No obstante, esa obligación no lleva aparejada una sanción en caso de incumplimiento. De forma tal que la obligación existe, pero en el evento de no cumplirse con esa obligación, no hay, como le decía, una sanción aparejada. Lo que produce la no declaración en tiempo es que se va a mantener precisamente en el tiempo en que no se recalifica el valor de la propiedad, la base sobre la cual se cobra el impuesto hacia futuro, y por lo tanto sí hay definitivamente una disminución del ingreso de las diferentes municipalidades que son las que perciben este impuesto. Su valoración de un activo, en este caso eran fincas. En la investigación como tal no se tomaron en cuenta casas, pero se tomaron en cuenta terrenos como tal. La subvaloración de un activo y por supuesto un menor pago de lo que correspondía por concepto del impuesto sobre bienes inmuebles constituye evasión fiscal, porque esto ha sido lo que se le ha endosado repetidamente al señor ministro de Hacienda, a los otros ministros que también estaban en una situación similar, a los diputados y a Otón Solís que estaban en una situación similar. No, mire, yo creo que hay dos elementos importantes que hay que aclarar. Primero, cuando se hablen este tipo de informaciones de fincas, es el sinónimo de bienes inmuebles. Entonces, cuando se está hablando de fincas, no es la finca en los términos en que normalmente la entendemos, el predio rural dedicado a una explotación agrícola o de cualquier otro tipo, sino que estamos hablando de bienes inmuebles. Entonces, cuando estamos hablando de fincas, pues son eventualmente edificios, casas, o sea, son propiedades, son bienes inmuebles en primer término. En segundo término, creo que es importante, doña Michelle, hacer una diferenciación entre lo que es evasión y lo que es elusión.
yo le diría de forma categórica que ni el señor ministro, ni los otros ministros, ni los diputados, ni don Otón han incurrido bajo ninguna circunstancia en defraudación, en evasión. Lo que podríamos calificar es simplemente de elusión, que es la disminución del pago de un impuesto utilizando mecanismos que la misma ley tiene, que la misma ley contiene, o utilizando vacíos legales que la ley tiene. Y en este caso, disculpe, lo que existe precisamente es un vacío en términos de que existe una obligación, pero que no hay una sanción que vaya a la par de esa obligación. Entonces, categóricamente no son defraudadores, no son evasores, sino que existiría una actividad o más bien un producto que uno debería de calificar de elusión, pero jamás de evasión. Don Alan, para nuestra claridad, y creo que es importante que también para que los oyentes estemos muy claros y no usar de manera liviana palabras tan fuertes, endosándosele en ese caso una conducta de evasión o de defraudación, como usted lo dice, ¿cómo podemos definir evasión y cómo podemos definir elusión? Hay poquitas letras de diferencia, pero hay un tema grandísimo en cuanto a responsabilidad, si fuera del caso, hasta de carácter penal por esos hechos. Sí, definitivamente. Mire, en términos muy sencillos, la evasión es la disminución del impuesto a cargo del contribuyente utilizando mecanismos contrarios precisamente a lo que establece la ley. Mientras que la elusión, tal y como le mencionaba hace un rato, es simplemente la disminución de la carga tributaria que soporta el contribuyente utilizando mecanismos, portillos, si usted quisiera, en un lenguaje absolutamente popular, que la misma ley tiene, o utilizando las lagunas que la ley tiene. Entonces, si bien hay pocas letras de diferencia entre las dos palabras, sí hay un mundo de diferencia entre los dos escenarios. Ahora, yo quisiera, doña Michelle, si usted me lo permite, hacer un juicio de valor. Yo siento que estos días, que a mí me parece que esto es importante para la transparencia, para la accountability en el país, han servido de enseñanza para muchísima gente, han servido incluso de catarsis. Se han tirado muchísimas piedras por gente que no necesariamente no han cometido este error en el pasado, porque muchísimos costarricenses lo han utilizado. Y yo siento que ya llegó el momento de, aparte de sentar responsabilidades, que es lo que se hizo en estos días, yo siento que llegó el momento también de buscarle soluciones a este problema. Y el problema en términos de bienes inmuebles es que existe una obligación y que esa obligación no tiene aparejada una sanción en caso de incumplimiento, y que esto ha permitido que un porcentaje monstruoso de los bienes inmuebles en este país, de lo que llaman fincas en la información, estén subvaluadas para efectos del impuesto de bienes inmuebles, que soporta en mucho el gasto de las municipalidades. En esa línea de pensamiento de que ya debemos de buscar una solución y no simplemente criticar, aunque la crítica es absolutamente válida, yo me permito exponerle 3 ideas que son relativamente sencillas y que podrían ser recogidas en la Asamblea Legislativa. Número 1, que en el evento de que un contribuyente no haga la declaración en tiempo, que sea sancionado con una multa, con una sanción de carácter pecuniario, o sea, con una multa. Y esta multa se puede establecer en términos de salarios base, igual que se establecen las multas en materia tributaria. Número 2, y siendo absolutamente puntual, es perfectamente factible establecer en una norma de la Ley de Bienes Inmuebles que en el evento de que no se haya presentado la declaración en tiempo, la municipalidad, tal y como establece la ley, deberá de establecer el valor sobre el cual se debe de pagar, y el contribuyente deberá de reconocer el pago con intereses a partir del momento en que no hizo la declaración sobre el monto que la municipalidad determinó. Cuando este monto esté determinado en firme,
sobre el valor de la propiedad sobre la cual no se presentó la declaración en tiempo. O sea, en términos muy sencillos, mire, si un contribuyente tiene una finca valorada en 1 millón de colones, no presentó la declaración y 3 años después viene la municipalidad y determina que esa finca vale 5 millones de colones, entonces que pague el impuesto correspondiente a sus 5 millones de colones con los intereses a partir del momento en que debió haber presentado la declaración. Y entonces, con estas dos medidas que son relativamente sencillas, podríamos tener la obligación que ya existe, pero con la sanción aparejada en términos absolutamente numerarios, absolutamente calculables. Y por otro lado, hay países, y en esto podría sonar muy agresivo, pero hay países donde se determina por medio de mecanismos normativos, por medio de leyes, que el valor de las propiedades es una oferta en firme de venta al Estado. Entonces, ¿qué significa eso? Que si una persona tiene una propiedad valorada, volvamos al ejemplo, de 1 millón de colones, no presentó la declaración en tiempo, el Estado costarricense puede hacerle una oferta real de compra y comprarle la propiedad en el monto en que la tiene declarada. Y entonces todos nos preocuparíamos en este país de mantener actualizado el valor, claro, porque el Estado costarricense podría simple y sencillamente ofertar por el valor que nosotros le hemos dado a la propiedad al momento de hacer la declaración de bienes inmuebles, o simplemente cuando nos beneficiamos de no hacer esta declaración y mantener subvaluado ese monto de las propiedades. Don Alan, voy a rogarle que por favor permanezca en línea y quisiera ahora consultarle a la directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que ayer emitió un comunicado de prensa con una posición bastante a la defensiva. Decía que a las municipalidades no les compete hacer la actualización de oficio del valor de los bienes inmuebles. Sin embargo, el artículo 3 de esa ley señala precisamente que es competencia de las municipalidades para efectos de este impuesto, la ley de bienes inmuebles precisamente, que tendrán el carácter de administración tributaria, se encargarán de realizar valoraciones de bienes inmuebles, facturar, recaudar y tramitar el cobro judicial y de administrar en sus respectivos territorios los tributos que genera la presente ley. Habla de las valoraciones de bienes inmuebles. De alguna manera u otra, a ustedes la administración les está transfiriendo esa competencia. ¿Por qué no se ha hecho de manera sistemática ese proceso de actualización de los valores de los distintos bienes inmuebles cuando finalmente la parte interesada son las municipalidades, doña Karen? Buenas tardes a todos y a todas. En efecto, pues en la municipalidad la ley le da la competencia de administración tributaria de un tributo nacional, no es un tributo municipal, un tributo nacional, y ese tributo también la misma ley establece que será el órgano de normalización técnica en su capítulo 5, en el artículo 12, que crea este órgano, que se le transfiere de estos recursos que las municipalidades recaudan el 1% para que así se le establecen las atribuciones, establecer las disposiciones generales de valoración para el uso común de las municipalidades, mantener la coordinación de las municipalidades y el Catastro Nacional para desarrollar en forma óptima la valoración. ¿Se está haciendo eso? Correcto. En el periodo de hace aproximadamente de 4 a 6 años se inició un proceso en las municipalidades con un préstamo del BID de $1.600.000 y con el acompañamiento de la ONT, que es el ente asesor de las municipalidades, para hacer un proceso de valoración en todas las municipalidades.
¿Qué han hecho? Actualizar las plataformas de valores. Las plataformas de valores tenían casi 10 años de no actualizarse. Y entonces en todas las municipalidades del país se inició todo un proceso donde se llamó a declarar a la gente. Se presentaron, yo recuerdo que estaba en ese tiempo de regidora en la municipalidad de Atenas, en la administración pasada, y recuerdo que la municipalidad hizo un proceso por el púlpito en las iglesias, se anunció para que la gente fuera a declarar, y en ese proceso fue con el acompañamiento del órgano de normalización técnica. Pero a todas luces, doña Karen, lo que refleja esta investigación que se dio a conocer a través de La Nación es que si se tomó esta muestra al azar, llámese ministros y diputados, y ver que había un número importante de ellos cuyas propiedades estaban subvaloradas o por lo menos desactualizadas, obviamente los esfuerzos han sido insuficientes, y aquí nuevamente quisiera reiterar nuevamente el tema de qué está pasando si son la parte interesada. Las municipalidades año tras año siempre están quejándose de falta de recursos, y aquí no se les está endilgando únicamente la obligación de ser entes recaudadores, también ustedes administran esos recursos, no son ustedes los interesados número uno de poder tener actualizados el valor, o sea, porque finalmente, como lo decía don Alan Saborío, la laguna legal está, no se comete ningún delito, no es sancionable ni siquiera. El portillo está abierto. ¿Qué se está haciendo entonces para poder cerrarlo? He ahí el problema, el vacío legal que existe. No existen sanciones. Entonces el artículo 16 establece que tienen que ir a declarar, que se tiene que ir a declarar. Se hace todo un proceso, pero resulta que si no se declara, se mantienen, o más bien las municipalidades tienen que contratar peritos para ir a hacer las valoraciones de cada una de estas propiedades. ¿Tienen ustedes estimado cuál sería el monto adicional que recaudarían con la actualización el valor de las propiedades? Debe ser una suma multimillonaria. Si estamos hablando que solamente una propiedad del ministro de Hacienda, la propiedad en cuestión, estaba en 47 millones y más bien lo que tenía como valor eran 288 millones de colones, multipliquemos eso por el número de propiedades que estarían sujetas. Bueno, quiero contarle que en el 2007, cuando le es trasladado a las municipalidades este impuesto, más bien le es cedido a la administración de este impuesto, se recaudaba 24.000 millones de colones, y actualmente se están recaudando 44.000 millones de colones al 2010. Las plataformas de valores o las municipalidades empezarán a aplicarlas probablemente en el año pasado. Muchas le dieron inicio, pero en realidad va a ser el próximo año donde se van a ver reflejados lo que se está cobrando. Aquí el problema es sancionatorio. ¿Y qué estamos haciendo? La Unión Nacional de Gobiernos Locales presentó en conferencia de prensa en estos días un proyecto de ley para poder mejorar esta ley, donde establece sanciones en el artículo 17 cuando no exista declaración de bienes por parte del sujeto pasivo conforme el artículo anterior. La administración tributaria le impondrá una multa de un salario base y estará facultada para efectuar. Eso es una propuesta para la Asamblea Legislativa que está haciendo la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Son los diputados los que tienen que emitir leyes en este país. Don Alan Saborío hablaba de la necesidad de ahora sí entrarle a la solución de este tema, precisamente el implementar sanciones, el por qué no hacer esta oferta de compra por el valor de la propiedad. Bueno, y si usted tiene su propiedad valorada en 300,000 pesos, pues entonces la municipalidad podría ofrecerle comprársela, y eso lo obliga a usted a actualizarla. Otras personas con las que he estado conversando decían, bueno, hay muchas propiedades que están hipotecadas en ese caso. Bueno, la hipoteca no es un parámetro, finalmente un reflejo de lo que en realidad es el valor de mercado de esa propiedad. ¿Qué esfuerzos está realizando la unión de Señora, si me permiten, por favor, una pequeña acotación? Dígame. Discúlpeme, porque yo estoy en una actividad y yo lo lamento muchísimo, pero tengo que retirarme en un ratito. Yo quisiera hacerlos la siguiente aclaración, con todo respeto desde mi punto de vista. Primero, reitero, hay una obligación de los contribuyentes de declarar.
y esta aclaración, esta declaración jurada no tiene sanción en el evento que no se haga. Segundo, las municipalidades tienen la obligación de, ante la no existencia de esta declaración, de ajustar los valores. Y no es el órgano normativo quien lo tiene que hacer, son las municipalidades. El órgano normativo simplemente colabora con las municipalidades para determinar los valores. Pero las municipalidades en muchísimos casos se han contentado, algunas con invitar a los contribuyentes a presentar las declaraciones, y cuando no lo han hecho, simple y sencillamente se han quedado sin hacer absolutamente nada. El incumplimiento ha sido entonces de doble vía, don Y no han hecho los traslados. Lo que quiero decir es que aquí hay obligaciones en dos sentidos. Uno, la del contribuyente de declarar, aun cuando no exista sanción. Lo cierto del caso es que la obligación existe. Y dos, la obligación de las administraciones tributarias, que en este caso son las municipalidades, que son las administradoras del tributo, y administrar un tributo no significa única y exclusivamente cobrarlo. Administrar un tributo significa también modificar las bases tal y como la ley determina. Entonces aquí ha habido, siento yo con todo respeto, un incumplimiento de una gran cantidad, de un porcentaje monstruoso. Aquí está casi que la totalidad de los propietarios del país a nivel de contribuyentes, pero yo siento también con todo respeto que las municipalidades no han hecho su trabajo ante esta situación real de que los contribuyentes, por no tener sanción, simplemente no han declarado, porque las municipalidades igual tenían la obligación de hacer los ajustes de valor, y esto no se ha hecho. Don Alan, antes de que usted se vaya, quisiera aprovechar para consultarle, desde su experiencia, cuando usted estuvo en tributación directa, ¿falta capacitación o capacidad técnica en las municipalidades para poder estructurar esta obligación de actualizar las valoraciones y no solamente ser entes recaudadores, sino poder hacer toda la administración correcta de estos tributos? Mire, yo siento con todo respeto que hay municipalidades y municipalidades. Yo vivo en Belén y nosotros, ya es una costumbre de los vecinos, nosotros actualizamos los valores. La municipalidad es absolutamente proactiva y siento que hay un nivel de cumplimiento muy importante en Belén. Esto yo lamento, creo que no ocurre en muchísimas municipalidades del país, pero esta falta de capacidad, creo yo que bajo ninguna circunstancia excusa el no cumplimiento de ajustar de oficio por medio de avalúos estos valores de las propiedades. Fíjese usted que si esa fuera la justificación, la administración tributaria también podría decir que no cobra adecuadamente porque no tiene el personal calificado. Yo sé que hay municipalidades muy chiquitas, que hay municipalidades con recursos escasos, pero lo cierto del caso es que la obligación existe. Yo creo que es plausible esta iniciativa de las municipalidades con este proyecto de ley de sancionar. Yo ahí les dejo las otras dos iniciativas en lo que se refiere a cobrar con intereses a partir del momento en que se debió haber presentado la declaración, eventualmente la otra agresiva de que el valor sea parte de una oferta real de venta de los que no han ajustado a los gobiernos locales o al gobierno central. Pero yo creo que aquí, para poner las cosas en su dimensión, ni los contribuyentes han cumplido en tiempo con su obligación, que bajo ninguna circunstancia, reitero, es una defraudación, y las municipalidades, lo cierto del caso es que tampoco han realizado en tiempo su trabajo. Bien, quisiera agradecer la participación de don Alan Saborío. Él es socio director de la firma Deloitte y nos ha contribuido para entender mejor esta polémica que se ha desatado en torno al pago de los impuestos territoriales, no solamente por parte de ministros y diputados, sino porque finalmente esta es una obligación de todos los costarricenses que tengamos algún tipo de bien inmueble. Don Alan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted, doña Michelle, y le reitero que hay muchos que aún siendo pecadores en estos días han tirado piedras. Han tirado piedritas. Muchísimas gracias, don Alan. Vamos a hacer una breve pausa comercial aquí en Minuto a Minuto y quisiéramos conocer la opinión que usted tiene sobre este tema.
Más allá de preguntarle si debería renunciar sí o no el ministro de Hacienda, que es algo que también nos interesa saber, quisiéramos saber si usted ha acudido a su municipalidad o si piensa acudir a su municipalidad para actualizar el valor de su casa, de un lote, de la finca, del bien inmueble que usted tenga. Recuerde, nuestro número es el 905-2286-3131. Se lo repetimos, 905-2286-3131. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos. Continuamos en nuestra conversación aquí en Minuto a Minuto en Radio Reloj. Quiero repetirles el número de teléfono, cuidado y se los di mal, es el 905-286-3131, perdonen, se lo repito, 905-286-3131. ¿Irá usted a actualizar el valor de su propiedad, de su casa, de su lote, o usted está sencillamente pagando por lo que ha estado inscrito durante los últimos 30 años y cuidado, incurriendo en la misma situación en la que ha denunciado el periódico La Nación respecto a lo que ha pasado con ministros y también con diputados? Vamos a tener en este caso la participación de algunos oyentes. Ya tenemos a un primer oyente que nos llama. Muy buenas tardes, cuéntenos cómo se llama usted y de dónde nos llama. Buenas tardes, Michelle. Mi nombre es Carlos Ortiz Elizondo, vivo en Heredia, en San Joaquín de Flores. Y en primer lugar, felicitarlos por el programa, felicitar a esos periodistas que hicieron esta investigación también excelente. Con respecto a la pregunta, estoy de acuerdo en que nos tallen a todos el cinturón de los impuestos. En la Municipalidad de San Joaquín, el año pasado inclusive hubo que actualizar, nos invitaron, como dijo la señora, por medio de la iglesia, por medio de perifoneo, y la mayoría de personas fuimos. Lamentablemente, nuestros padres de la patria lo que hacen es, en el concepto moral, como lo dijo el señor que participó, no honrar sus deudas, porque qué extraño que sepan, leyendo ayer en el periódico, que diputados alegan que la esposa es la que tiene y él no tiene nada. Me llamó mucho la atención este documental. Muchas gracias. Nos cuelgue, no sé si todavía está en línea. Es cierto que hubo una falta por parte de los diputados y de los ministros, pero ¿no considera usted que esto es algo que finalmente todos los contribuyentes deberíamos hacer y que así es como construimos cultura tributaria? ¿No es como la campanada a través de la lección que se está llevando el señor ministro, porque él debería ser el primero? La verdad es que también su caso debería ser ejemplarizante, debería ser el primero. ¿No cree que eso es una campanada que nos llama la atención a todos? Correcto, Michelle. Yo soy profesor, tengo un pequeño negocito de una carnicería, tengo un negocito de transporte y turismo, y me pueden investigar. De los dos localitos que tengo, los dos negocios, pago impuestos, gracias a Dios. Lógico, uno paga de acuerdo a los ingresos de uno, pero lo que me extraña es que un ministro, un diputado, que son imagen pública, antes de aspirar a un puesto de estos, no tengan sus cosas o sus cuentas al día. Y qué feo que se los tengan que sacar en trapos sucios y ahora ser el ejemplo o el mártir de todos. Me imagino que igual, como dijo el señor, hay muchos que están tirando la piedra. Es interesante porque también me llamó mucho la atención del diputado Luis Fishman, ahí donde dice que él no tiene tiempo para ir a ver esos detalles porque le quitan mucho tiempo, pero si tiene tiempo para irse a echar unos traguitos en la cantina, que lo anunciaron un día de estos en el periódico. Qué importante es que estas personas en las campañas políticas, él lo dijo, el menos malo, gracias a Dios nadie votó por él. Bien, muchísimas gracias por su participación. Eso es parte de las opiniones que se están dando en las casas, en los parques, un tema del que los costarricenses hemos estado hablando muchísimo. Decía de manera muy acertada don Alan Saborío de Deloitte que muchas personas se han aprovechado para tirar piedras aun cuando su situación es igual de irregular que la denunciada por el periódico La Nación. Vía telefónica queremos incorporar en este momento a la señora diputada del Movimiento Libertario y también vicepresidenta del Directorio Legislativo, doña Patricia Pérez. Doña Patricia, muy buenas tardes. Nos interesa muchísimo su opinión porque el día de ayer usted emitió un comunicado de prensa en donde dice el ministro evasor tiene que renunciar. Sin embargo, cuando le consultábamos a don Alan Saborío, él nos clarificaba que lo actuado no solamente por el ministro de Hacienda, sino también por otros ministros que ya rectificaron su situación y el de otros diputados y del señor Otón Solís no constituye evasión, constituye elusión. Esto por una laguna legal que da la ley como tal de bienes inmuebles. ¿Considera usted que a pesar de eso el ministro todavía debería irse en un acto ejemplarizante?
Muy buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad. Definitivamente, y que dicha que lo habla, el tema de elusión lo estamos incluyendo en el cuarto día del Código Tributario para que ninguno de los tributaristas le quede duda de que para nosotros los humildes cristianos eso se va a ir. Pero bueno, le vamos a agregar las demás palabras y creo que todas las que sean necesarias las vamos a agregar en ese artículo, pues para que no tengamos confusiones. Lo cierto del caso es que yo además agregué, y esto es para que nos están escuchando, de que no solamente evade, sino que además contrata con el Estado. Y aquí hay elementos adicionales que vamos a abordar en la tarde en el plenario legislativo. Uno, el artículo 112 de la Constitución y el 143 prohíbe que los ministros y diputados contraten con el Estado. Y aquí hay varios elementos adicionales. No solamente no actualiza el precio de su propiedad ante la municipalidad, pero sí se le actualiza para efectos de fijar la renta que el Ministerio de Seguridad Pública le contrata a la casa. ¿Y por qué tienen que hacerlo así? Porque si no, la renta hubiese sido 400,000 colones, porque es el 1% del valor declarado, y no como fue de 1,5 millones. En ese caso hay que detenerse. Ya no solamente si la municipalidad tenía que actualizárselo o no, tenemos un ministro que a sabiendas de que tiene un precio distinto va y contrata y no actualiza en la municipalidad. Eso es un tema ético y obviamente no es el mejor ejemplo para pedirle a la gente que lo vaya a hacer, que me parece que es muy complicado. Ahora más bien los responsables están diciéndole a uno en la calle, no, doña Patricia, ahora voy a esperar que me vayan a cobrar, no voy a ir a pagar, y es una cultura que no se puede propiciar en este país. Y luego otra cosa que llama la atención es que la Contraloría General de la República le levanta esas prohibiciones, y esas prohibiciones son constitucionales, no son de la Ley de Contratación Administrativa, y me llama la atención de que él pide por una propiedad y le levantan sobre 3, él lo dijo y ahí está en la documentación. Lo cierto del caso es que a mí me da otra angustia. Siendo ministro, él tiene que ver con el presupuesto del Ministerio de Seguridad, que es quien me alquila. Siendo ministro, él tiene inferencia con el presupuesto de la Contraloría, quien es el que le levanta las prohibiciones. A mí me parece aquí también hay un abuso de poder, y como todo en este país, vamos a hacer la consultoría, la consulta de la Procuraduría de la Ética, a ver si nos dice si este ministro está actuando éticamente como debería hacerlo, por principio natural de estar en el puesto, pero ya que las personas no entienden razones, pues habrá que buscar entonces mecanismos jurídicos para que puedan entender que el tema de valores es primero que cualquier otra cosa. Una arista importante que está introduciendo doña Patricia Pérez en torno a la forma en la que el señor ministro de Hacienda le arrienda una propiedad suya a la fuerza pública. Doña Patricia, sin embargo, me gustaría que usted pudiera darnos la posición suya y la de su fracción en torno a la solución de este vacío que hay en la ley de bienes inmuebles. Finalmente, si uno se queda tranquilo, deja el valor desactualizado a sus propiedades, no pasa nada, nadie le cobra multa, no lo meten a uno a la cárcel y finalmente, como dice el tico, se la juega. ¿Cuál es la propuesta desde la Asamblea Legislativa para entonces evitar que esto suceda? Bueno, estamos agregando todas las palabras, como está el tema de elusión, para que no quede la menor duda. Y estamos agregando en el Código Tributario sanciones para aquel que no presente por deseo propio la declaración en las municipalidades, porque a mí me parece que aquí lo peor que podríamos hacer es, conociendo la situación municipal, es venir ahora a hacer una cultura de motivación de que hasta que usted no lo agarran, no pagan, porque ese concepto no me gusta. Aquí alguna gente vacila con eso, pero a mí no me gusta decir que el ladrón es el que agarran. No, eso no es cierto. O sea, a mí me parece que el tema pasa por una responsabilidad y aquí, por eso le vuelvo a llamar la atención al ministro de Hacienda. He oído en infinidad de veces al director de tributación diciendo que la mejor demostración de que uno es una persona capaz y exitosa y que quiere su país es pagando los impuestos de conformidad. Y también aquí le doy otro mensaje. No puede ser que usted diga que como es las municipalidades, eso es aparte de la hacienda pública. No, por favor, el país somos todos, desde los gobiernos descentralizados hasta obviamente el Poder Ejecutivo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es muy sencillo, es poner sanciones a la gente que no va año a año a hacer su declaración, porque nos pareciera que no es suficiente que las municipalidades, por sus plataformas, que obviamente están dejando mucho que desear, pero también aquí hay un tema, no vamos a propiciar una cultura de que pago hasta que me agarren, porque me parece que ya en la cultura nacional de evadir los impuestos es muy grande como para que el actor principal, como lo dije yo antier en el plenario, sea el ministro de Hacienda, y yo sigo insistiendo, no es un buen ejemplo, ¿verdad? No es un buen ejemplo, y menos a las puertas que estamos del segundo debate del plan fiscal. Doña Patricia, trasciende esta noticia justamente cuando la Sala Constitucional avala el procedimiento del trámite rápido para el plan fiscal, pero finalmente todo esto que se ha dado, ¿usted cree que fue un tema
que dejó suelto, un cabo suelto del plan fiscal, que de alguna manera u otra revela algunas grietas que deja este proyecto de ley y que no pone el cascabel al gato en cuanto a sanciones y mecanismos para que la gente cumpla sus obligaciones tributarias? Total y absolutamente, lo estamos diciendo desde que empezó este debate con el 17 de enero del 2011 que se presentó el primer proyecto. Dijimos, veamos Código Tributario primero, que por cierto vean que no ha salido, está todavía en trámite legislativo. No pongamos la carreta delante de los bueyes, busquemos las sanciones para que la gente pague, agilicemos los procedimientos administrativos, veamos cómo llevamos a la gente a los tribunales. Pero vea, es que aquí son las cabezonadas que uno sigue sin entender. Se insiste en más impuestos cuando se sabe que la estructura tributaria de recaudarlos, o los olvidos de la gente por pagarlos, o el desconocimiento de la ley, como dice el ministro de Hacienda, son muy grandes en este país. Entonces, ¿qué dijimos desde el primer día? No pongamos más impuestos hasta que estemos seguros de que la gente está pagando la carga que está impuesta en este momento. Hoy les puedo decir que en el 2011 se recaudaron los impuestos que estaban programados desde el 2006. Tenemos un rezago de 5 años de cobro, así que uno decía, por sentido común, no pongamos más cargas donde la gente sencillamente tiene que pagar el día a día, como es el impuesto del valor agregado, que va a ser un golpe a los costarricenses. Aunque me digan que el 80% de los costarricenses va a pagar la parte más fuerte de esta factura, bueno, yo pregunto, ¿qué pasa con el otro 20%? Esos son los pobres, pero es que ya los pobres están en la línea de pobreza donde no tienen la capacidad ni siquiera de consumir las necesidades básicas, y eso no es poca cosa, 20% de un incremento a la población pobre. Eso es una cosa que no se puede dejar pasar, pero lo cierto del caso es que este gobierno y el ministro de Hacienda, porque hay que decirlo más claro, el ministro de Hacienda insistió desde el primer momento que lo más fácil era poner más impuestos, sencillamente sin revisar que la estructura tributaria de nuestro país evidentemente tiene huecos. Le doy nada más un elemento adicional. La base de datos de tributación directa no puede hablarse o no puede conectarse, por decir palabras muy sencillas, con la de aduanas. Y ese gran error se convierte en un horror para perseguir verdaderamente. No se puede con aduanas, no quiero pensar ni siquiera lo que pasaría entonces con los 81 ayuntamientos que requieren de esa información. Los contribuyentes finalmente viven en cada uno de esos 81 cantones del país. Agradecer a doña Patricia Pérez, diputada del Movimiento Libertario, por la opinión que ha vertido en Minuto a Minuto, y quisiera compartir, antes de tener la opinión de doña Karen Porras de la Unión de Gobiernos Locales, parte de las opiniones que hemos tenido a través de la red social Twitter. Maviru, quien es el embajador de Costa Rica en la República Popular China, dice vía Twitter: en resumen, el que esté libre de pecado, que tira la primera piedra. Armau le contesta: voy en esas, alguien con una piedra, yo sí declaré el valor real y pagué lo que debía. Según nos dice, Taxista Pirata, por su parte, dice: a cualquiera le pasa, pero no todos somos ministros de Hacienda, ni alquilamos casotas, ni sabemos de impuestos. También por su parte dice Ewald Acuña, quien es también abogado penalista: muy poco, el problema es el desconocimiento de lo que significa. Perdón, estoy leyendo un tema que no tiene relación, esto era más bien sobre otro tema. Sin embargo, estas son algunas de las opiniones que se han vertido hasta esta hora a través de redes sociales. Me gustaría retomar con doña Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, el tema de las acciones que están tomando las municipalidades, ahora sí, para poder ser no solamente entes recaudadores, sino que cobren y cobren bien. Si hay algo que se le ha criticado a la administración es que quieren poner más impuestos sin cobrar bien los que ya existen. Ustedes tienen acá una mina de oro. En algún lugar tenemos que vivir los costarricenses. Alguien es dueño de sus edificios, alguien es dueño de las casas, alguien es dueño del lote baldío. Allí hay un cúmulo importante de activos que son sujetos al impuesto de bienes inmuebles. ¿Cuándo y cómo veremos ahora sí bases de datos actualizadas? Y además una gestión eficiente en el cobro de ese impuesto. En realidad, doña Michel,
el proceso se ha estado trabajando y tengo que reconocerle aquí a los funcionarios del órgano de normalización técnica que han estado de la mano con las municipalidades actualizando plataforma de valores, pero insistimos, hasta que no haya un proceso sancionatorio para que la gente vaya a declarar y que declare honestamente, porque si bien es cierto, la administración, miren, se contratan peritos en las municipalidades, no todas las municipalidades tienen la capacidad de contratar suficientes peritos para ir a valorar todos los terrenos que existen en su municipio, en su territorio. Imagínense, no podemos comparar la municipalidad de Don Alan con con Upala, Guatuso, Los Chiles, con municipalidades que en realidad tienen apenas para pagar la planilla municipal. Y que además no tienen, que probablemente están haciendo una buena gestión, pero no tienen suficientes no terrenos, sino más bien inmuebles para cobrar el monto como lo tiene Escazú, como es en este sentido, o como lo tiene Belén, ¿verdad? Que establecía. Hay municipalidades que le digo que han hecho procesos excelentes, como por ejemplo el Cantón de Mora. El Cantón de Mora hizo el proceso de valoraciones y usted puede llamar al alcalde de Mora, que ha sido quien ha estado trabajando con nosotros esta propuesta y defendiendo también el que exista una ley que le ayude a administrar este tributo a las municipalidades. Con datos claros yo le di lo que se ha aumentado el valor de estos impuestos, más bien la recaudación de estos impuestos por parte de las municipalidades. ¿Por qué? Porque es la autoridad local quienes conocen dónde están las propiedades, porque ustedes, y usted lo verá en las municipalidades, a veces el síndico de cada distrito es quien viene y dice aquellas propiedades, y se meten a revisar a ver si las han valorado bien y si están trabajando, y cada autoridad local y cada municipalidad conoce el contexto de su cantón. Por eso es que este impuesto ha sido la municipalidad mucho mejor ente recaudador que el mismo gobierno local. Doña Karen, de alguna manera u otra no ha faltado eso de correr la milla extra. ¿Y por qué digo correr la milla extra? Pongo el caso precisamente del director general de tributación directa, que ha hecho una serie de cruces sencillos pero altamente efectivos para poder llegarle a los contribuyentes. Qué sé yo, que si usted no está pagando, entonces ya le manchan el expediente por la vía del historial crediticio. Que si usted está teniendo cierto comportamiento de consumo a tarjetas de crédito, entonces ya ahí se puede también tener por lo menos una estimación de lo que usted gasta. Él ha hecho ese tipo de cruces. ¿Qué están haciendo las municipalidades que va mucho más allá de sistemas de información y que va mucho más allá de tener peritos y sabiendo que esa información existe? Nuevamente, creo que está el tabú de que no tenemos plata y está el tabú de que no tenemos a los funcionarios, pero se ve poca disposición en algunos casos de correr esa milla extra y poder solucionar un tema que francamente les llevaría arcas a las municipalidades. Imagínese, ¿sabe usted cómo se valora una propiedad? Resulta que el perito, si no tiene el permiso de la persona que está en la propiedad, no puede entrar a una vivienda. Y me decía un perito... Eso por hablar de un perito, pero nuevamente en muchas municipalidades hay un montón de desarrollos inmobiliarios. ¿No sería a través de un banco y solicitando esa información de las hipotecas para poder tener... Por ejemplo, una estimación, nuevamente, no irse al tema del perito yéndose por todo el cantón? Pero voy a contarle, Bitcatastro presentó ya una fotografía aérea donde bajo esa fotografía se pueden hacer los cálculos de las propiedades, y todo eso ha sido en este periodo de 2-3 años que han empezado las municipalidades. Yo reconozco que hay un gran esfuerzo de las municipalidades, que no hemos culminado hasta donde desearíamos, pero que vamos hacia eso. Insisto, la mejor muestra es lo que se ha recaudado hasta ahorita, y que hay que hacer mejoras también en los proyectos de ley, porque ¿quién dice que las municipalidades pueden? Primero, no tienen los sistemas para poder accesar. Viera usted los sistemas con los que las municipalidades tienen que pedirles al Registro Nacional, que también el impuesto de bienes inmuebles les traslada recursos para que les puedan suministrar
los datos que necesitan para el cobro. ¿Por qué? Porque es un impuesto nacional, entonces aquí dependen un montón de organismos, no solamente la municipalidad. Cuando haya un proceso en efectivo de descentralización y las municipalidades tengan los instrumentos, y a eso vamos, este primer proceso que ha hecho el BID con esta inversión y que ha hecho el órgano de normalización técnica asesorando a las municipalidades, y las municipalidades, mire, para mí es muy satisfactorio que solo 6 municipalidades en todo el país no han aprobado las plataformas de valores. Doña Karen, ¿qué cabildeo han hecho ustedes? ¿Qué acercamiento han tenido, por ejemplo, con el director general de tributación directa? Desde que usted está al frente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, ¿han conversado con don Francisco Villalobos? ¿Han hablado de este tema? ¿Han hablado de la necesidad de tener dientes, sanciones y formas para poder cobrar? ¿O no se ha hecho eso? En realidad con quien hemos estado hablando es con los diputados, porque al final lo que necesitamos es que estos proyectos de ley, que nosotros sabemos... Pero que no ha hablado con el director general de tributación. No, con el director general. No, ese es un tema de recaudación, finalmente. Sí. Y no sería ese un brazo en donde ustedes están unidos en un interés común, recaudar más. A Fernando Herrero le urge recaudar más, a Laura Chinchilla le urge recaudar más, a ustedes les urge recaudar más, a los que no les urge pagar es a los contribuyentes. Bueno, ese es un espacio propicio para ver si también a veces las autoridades nacionales están muy elevados y las municipalidades es el último eslabón perdido, porque así lo vemos generalmente. Del impuesto, de los recursos del gobierno central, únicamente un 2% es trasladado a las municipalidades para atención. Este impuesto es el impuesto que utilizan las municipalidades para poder devolverle a sus contribuyentes servicios, una mejor calidad de vida. Finalmente, eso es lo que justifica el interés que por lo menos uno no percibe que haya en esa insistencia de llegar y ahora sí desarrollar los mecanismos para poder tener esas valoraciones actualizadas. Es que viera qué difícil que exista una apertura en los ministros, porque quizá yo no lo he hecho, pero le aseguro que aquí lo que más se quejan las autoridades locales es de que a veces llegan a tocar las puertas en los ministerios y no se las abren. Tal vez es imposible hablar con cada uno de los alcaldes, con 81 alcaldes, pero nuevamente usted de alguna manera u otra refleja también a todo el cúmulo de municipalidades. No se ha hecho ese esfuerzo como un interés común. Como un interés común, yo le digo, hemos hecho esfuerzos con el proyecto de ley que tenemos, que es un proyecto de ley, y no solamente este proyecto de ley, mire, fíjese que ahí andan el sector agropecuario, que a raíz de que el impuesto de bienes inmuebles se ha venido actualizando, sobre todo en áreas rurales, queriendo que se les aplique a ellos un porcentaje diferenciado del impuesto. Y aquí vemos, y ha sido una lucha sin fin que hemos estado como representantes políticos que somos de las municipalidades, una lucha sin fin, porque lo que estamos pensando es que ellos están pidiendo hasta un 80% de exoneración. Imagínense un 80% en un cantón como Dota, donde es eminentemente agropecuario y con muchas áreas protegidas. Si esa municipalidad, ese proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa y que los agricultores han estado poniendo sobre la mesa de la negociación e impulsando, si ese proyecto entra, la municipalidad de Dota queda en quiebra, la municipalidad de San Mateo también queda en quiebre, porque este impuesto de bienes inmuebles es con lo que ellos pueden trabajar y, como usted decía, brindarles servicios. ¿Tienen ustedes algún modelo que sea el que tengan que emular las otras municipalidades? Evidentemente todos los ayuntamientos tienen niveles diferentes de desarrollo, acceso diferenciado a recursos, capacidades muy diferentes de sus regidores y de sus consejos municipales, pero ¿hay algún modelo que sea el que ustedes quieran que sea el que se implemente en todo el país como ideal? Bueno, mencionaba usted Mora, mencionaba don Alan el caso de Belén, pero ¿hay algún mire, modelo? le puedo decir el caso de Poás,
El caso de Poás ha sido un caso exitoso, el caso de Mora, el mismo Curridabat. También tiene que ver mucho con la visión y también el periodo de los alcaldes. Pues hay alcaldes que han sido reelectos y que vienen en este proceso, ¿verdad? Y dan seguimiento. Y que ya vienen, correcto, y que ya han venido dándole seguimiento. Hay muchos alcaldes, hay 40 y algo de alcaldes que son nuevos, nuevos digo yo, hace un año, ¿verdad? Que están cumpliendo un año y que yo estoy segura y que no he escuchado. Y le insisto, imagínense que la aprobación de las plataformas de valores tenían que aprobarlos los consejos municipales y resulta que poner de acuerdo un consejo municipal y un alcalde esa es la mejor muestra de que se ha hecho un buen trabajo, una incidencia y que tienen contemplados la necesidad de la actualización de estas plataformas en 75 municipalidades de las 81 municipalidades del país. Doña Karen, hoy por hoy, ¿qué falta? ¿Plata, articulación o claridad? ¿Qué falta? Recursos y una ley clara y que le permita a la municipalidad poder articular bien el cobro de este. Es más, y yo me atrevería a decir que si al final las municipalidades han venido demostrando que son mejores recaudadoras, que están administrando bien sus recursos, que este impuesto sea municipal, porque al final dependen mucho. Yo difiero de don Alan de que la responsabilidad es no comparto que la responsabilidad es única, no, porque también el órgano de normalización, también la ley da una responsabilidad, pero tiene un montón de ataduras. Si el órgano de normalización técnica no asesora, mire, y le quiero leer, tal vez aquí analizar y recomendar es el hecho de que esta necesidad no sale a flote sino hasta el día que se pone de manifiesto la situación del ministro de Hacienda y otros ministros. No sale de manifiesto, pero eso sino hasta el día. Pero eso lo conocemos, eso lo conocemos las municipalidades desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué no se ha hecho lo necesario? Porque no escuchan a las municipalidades. Los medios de comunicación le dan apertura mucho a todos los otros problemas, pero cuando existen, doña Karen, usted está acá. No, qué bueno, qué bueno, y pero el tema de la Unión Nacional de Gobiernos Locales sale a flote porque ustedes salen con una posición a la defensiva. Pero por lo menos en el tiempo que yo tengo de estar en este medio de comunicación, no conocía de ninguna propuesta proveniente de su organización o de alguna de las municipalidades tendientes a poder darles a ustedes los mecanismos para poder recaudar sobre una base actualizada. Venimos trabajando con este proyecto. Entonces sí no es justo que se diga que los medios de comunicación no les dan a ustedes atención. Venimos trabajando con un proyecto de ley desde hace un año y usted también mire las noticias del sector municipal. Hay buenas obras que se pueden plantear, hay municipalidades exitosas, hay alcaldes que están haciendo muy bien su gestión y generalmente los que aparecen son los que no están haciendo bien y los que sacan esposados. Y así es, doña Micha. Pero también se ha dicho que otros han sido alcaldías modelos, se ha hablado casualmente del caso de Belén de manera sistemática también. Quisiéramos que eso fuera una situación un poco más extendida. Tal vez doña Karen, nos gustaría poder dejar ese tema pendiente, sabiendo de que tenemos que darle mayor seguimiento a la propuesta que se vaya a articular ahora sí, para poder darle las herramientas a las municipalidades para poder hacer ese cobro. De nuestra parte, sí quisiéramos también insistir en un tema. No es el momento de llegar y lanzar la piedra si nosotros no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Finalmente hay un llamado, sí, que lo han hecho algunas municipalidades, otras no han hecho absolutamente nada, pero sí sabemos que está una obligación finalmente de ir a declarar lo que cuestan nuestras propiedades. Dando esos recursos tendremos derecho ahora sí a poder exigir mejores servicios, mejores carreteras, mejores condiciones en nuestras comunidades. Si no hacemos nuestra parte de nuestra tarea, no podemos exigir absolutamente nada a nuestras autoridades. Así que tómese el tiempo, vaya a la municipalidad y actualice el monto de esa propiedad, que no esté en 5,000 pesos ni en 10,000 pesos. En estos tiempos sabemos que un pedacito de tierra no vale eso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a doña Karen Porras, quien es directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, a doña Patricia Pérez, que estuvo vía telefónica con nosotros, y a don Alan Saborío, también vía telefónica de Deloitte. Recuerde que esta entrevista estará disponible para usted en nuestra página web en cuestión de minutos en www.radioreloj.co.cr, y hoy a las 11 de la noche se estará repitiendo a través de Canal 2 de Central de Radios. Que tengan una feliz tarde.
porque hay noticias que trascienden en el tiempo. Escuchó usted Minuto a Minuto. Más allá de la noticia, con Michelle Mitchell. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.